probar esta cosa. Bien. Hola, buen día a todos. Si todo marcha bien, hoy es la última teórica formal de la materia. Esto quiere decir que ya el jueves no estaríamos dando contenidos nuevos, vamos a hacer un repaso, después vamos a ver entre todos qué formato nos resulta mejor. La vez pasada terminamos redondeando esta historia de los distintos mecanismos que pueden operar cuando hay sustitución de ligandos. Redujimos de alguna manera el problema a 4 posibles mecanismos, 2 mecanismos que ocurren en un paso que llamamos de intercambio con carácter asociativo o con carácter disociativo, y 2 mecanismos que ocurren en 2 pasos que llamamos genuinamente asociativos y disociativos. La diferencia entre uno y otro está en la naturaleza de esa especie, en el recorrido entre el reactivo y el producto. Una especie que en los mecanismos A y D tiene existencia real, en el sentido que son mínimos. Vamos a ver si encontramos una curva. Son mínimos en una superficie de energía potencial que conecta reactivos y productos, mientras que en los mecanismos de intercambio son estados de transición que son máximos en esta representación. Las leyes de velocidad a las que se llega son estas que están acá. Hay 3 situaciones que llevan a una situación de primer orden en reactivo, y primer orden en el complejo reactivo y primer orden en el ligando entrante. Y una situación que lleva a una ley de velocidad un poco más compleja, en la que de alguna manera el orden en el ligando entrante se modifica a medida que recorremos los posibles valores de concentración del ligando entrante, de forma tal que obtenemos curvas de saturación como estas, ¿sí? Que lo único que están haciendo es mostrar la existencia de 2 regímenes, uno en donde el consumo del intermediario está esencialmente asociado a la formación de producto, ¿sí? Esto es la situación en la cual la velocidad de consumo por el paso 2 es mucho más rápida que la velocidad de regeneración de reactivo, y la otra situación límite en la cual la regeneración de reactivo predomina por sobre la formación de producto. Les mostraba yo la vez pasada que el negocio de establecer si un mecanismo es de un tipo o de otro puede ser complicado, puede requerir, además de las leyes de velocidad, acceso a otros parámetros de activación. Delta S de activación, que es una cosa que podemos hacer en un laboratorio normal, midiendo constantes de velocidad en función de temperatura y usando las expresiones de Eyring, ¿sí? Para poder obtener la entropía de activación del ordenado al origen, o a través de medidas de volumen de activación que requiere de equipamiento especializado que no está disponible en todos lados y que requiere, cuando uno quiere hacer esto en la práctica, de colaborar con la gente que tiene acceso a estos equipos. Aún así, la información no es completa para poder establecer cuál es el mecanismo, ¿sí? La información que todos anhelamos a la hora de explorar reacciones de sustitución de ligandos tiene que ver con, déjenme que agarre un algo que me deje dibujar, tiene que ver con la posibilidad real de detectar a esta especie, o a esta especie, al intermediario, detectar el intermediario de alguna manera nos deja de la mitad para abajo de la pantalla y los parámetros de activación nos dicen si es uno u otro y no hay nada que hacer, ¿sí? No detectar el intermediario nos deja un poco más en la nebulosa, porque podría ser que no lo estemos viendo porque no existe, y es uno de los casos de arriba, o podría ser que no lo estemos viendo simplemente porque no estamos usando la herramienta correcta para explorar, o porque su concentración estacionaria es tan baja que no hay alternativa de visualización. En muchos casos, y justamente por esta segunda alternativa,
cuando uno puede demostrar en forma independiente que puede existir el intermediario, ¿sí? Por ejemplo, lo puede aislar en un experimento aparte o en otras condiciones de reacción, o lo puede caracterizar en un medio que no es exactamente el medio en el cual se está llevando esta reacción, se está llevando a cabo esta reacción. Digo, muchas veces eso es tomado como evidencia suficiente para confirmar un mecanismo A o D, aunque en el ejemplo en particular no se haya podido detectar el intermediario. O sea, cualquier evidencia fuerte a favor del intermediario suele sacarnos del mundo de los mecanismos de intercambio y llevarnos a los mecanismos A y D. En la práctica, la mayor parte de los procesos estudiados quedan descritos como de intercambio ante la duda, ¿sí?, de si existe o no el estado, el intermediario. Bien, abandonemos un rato las sustituciones de ligando. En realidad las vamos a abandonar muy poco porque vamos a ver que tienen mucha conexión con lo que vamos a ver hoy. Y entremos en el mundo de las reacciones redox. ¿Sí? Otra vez vemos la misma cara acá arriba. Este es el señor que se ganó el Nobel. ¿Sí? Y yo no sé si se acuerdan que en el discurso del Nobel, o al menos en alguno de los extractos que yo puse en la primera de las transparencias de esta sección, él hablaba de la interrelación que podía haber entre los procesos redox y los procesos de intercambio de ligandos. Déjenme mostrarles a qué se refería. Esta que está escrita acá arriba es una reacción estudiada por Henry Tauby y es la que inspiró toda una interpretación mecanística de algunos procesos redox. Después vamos a explorar otra alternativa totalmente distinta que tiene su encanto. Pero empecemos por esta. Tauby estudió esta reacción. ¿Sí? Este es un cobalto pentaminocloro. ¿Alguien me puede decir cuál es el estado de oxidación del cobalto? Chao. Los perdí. Había 20 hace un rato y no veo a nadie. Más 3, es un cobalto más 3. Que reacciona con un cromo 2, ese es fácil saber el estado de oxidación, para dar un cobalto 2 y esta especie que está acá, que si la miran con cariño, es un complejo de cromo 3. ¿Sí? Primer comentario respecto de la estequiometría. Aquí el cobalto está prolijamente incorporado en una atmósfera de 6 ligandos en un complejo octaédrico. Lo mismo dice acá del cromo. Estrictamente hablando, lo mismo dice de estas dos especies que están escritas acá, cromo 2 y cobalto 2. Escribir así acuoso es un abuso de notación, es una forma de escribir, en este caso, hexacuo, sin hacer explícitas todas las especies. ¿Sí? Él estudia esta reacción, que si la miran, es una reacción redox. Es una reacción en donde el cobalto 3 se reduce a cobalto 2, esa sería una de las semireacciones, y la otra en la que el cromo 2 se oxida a cromo 3. No hay duda, es una reacción redox. ¿Sí? La reacción transcurre en un proceso que tiene esta constante de velocidad. Viene la pregunta que no puedo evitar hacer. ¿De qué orden es esa reacción? 2. 2. ¿Está bien? Unidades de reacciones de orden 2, debe ser de orden 1 en cada uno de los reactivos. Es una reacción que transcurre así como está escrita, en donde la identidad de las esferas de coordinación son exactamente así como están escritas. Para comparación, miren la reacción que está acá abajo. Es casi la misma reacción. ¿Sí? Es un cobalto 3 hexaamino que reacciona con el mismo cromo 2, ¿sí?, para dar cobalto 2 hexacuo y cromo 2 hexacuo. ¿Sí? Es casi la misma reacción. ¿Sí? Vamos a mirar el casi y alguna cosa que no está escrita arriba y no está escrita abajo, pero que está implícita en lo que estamos escribiendo. Si se fijan en esta reacción de abajo, acá hay 6 amoníacos en la esfera de coordinación, y acá no están, y acá tampoco. ¿Está bien? No es un error. ¿Sí?
Lo mismo pasa acá. Acá hay 5 amoníacos en la esfera de coordinación que no están ni acá ni acá. No es un error, ¿sí? Cuando la reacción transcurre, los amoníacos dejan de estar en la esfera de coordinación de los metales, pasan a estar libres en la solución al final del proceso. Eso es así, ¿sí? Segundo, la reacción es literalmente casi igual. Es una especie de cobalto 3 que se reduce a cobalto 2 en un complejo octaédrico de cobalto 3, igual que el que está acá arriba, ¿sí? Con una configuración electrónica de 6 de bajo spin, igual que la que está acá arriba, que va a reaccionar con un cromo 2 hexaacuo, que es un D4 de alto spin, igual que acá, es el mismo reactivo, para dar el mismo producto de cobalto. Es un cobalto 2 hexaacuo, que ¿qué configuración electrónica tiene? Es fundamental que puedan contestar eso. Del cobalto 2 sería 3 de 6. De 7. Negativo. Es un D7, ¿sí? De alto o de bajo spin. De alto speed, ¿no? De alto spin. Todos los hexaacuos de la primera serie de transición son de alto spin en estado de oxidación más 2. ¿Está bien? Y el producto es un complejo octaédrico de cromo 3, donde la distinción alto spin, bajo spin es irrelevante porque la configuración es de 3. Entonces, fíjense, las reacciones son muy parecidas. Lo único que cambió es que acá hay un cloro y acá no está, ¿sí? Y la consecuencia de eso son 10 órdenes de magnitud en la constante de velocidad. 10 órdenes de magnitud. Sorprendente. O sea, es una reacción que es 10.000 millones de veces más lenta cuando uno la hace con esta especie en vez de esta otra. Es casi absurda la diferencia. Entonces, esto le llamó poderosamente la atención a Taubi, que se empezó a preguntar cuál es el rol que juega este cloruro en la reacción. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Entonces, lo primero que nota esta persona es que el cloruro acá está unido a cobalto, mientras que al final de la reacción está realmente unido a cromo. Y no hay duda de que está unido a cromo. ¿Está bien? Déjenme que les marque algo importante. El complejo de cobalto de partida es un D6 de bajo spin. ¿Sí? ¿Recuerdan esta tablita que está acá? ¿Se acuerdan? Es esto de la contribución de la diferencia de energía de estabilización de campo cristalino entre el reactivo y el estado de transición a la energía de activación para el proceso de sustitución. El cobalto 3 es un complejo de bajo spin, o sea que estamos del lado izquierdo de esta tablita. Es un D6, ¿sí? Que está marcado entre el grupo de las especies inertes. ¿De acuerdo? Entonces, este cloro que está acá está unido a cobalto, y como el cobalto es una especie inerte desde el punto de vista de la sustitución de ligandos, no va a estar intercambiando rápidamente con la solución, no va a estar equilibrado con cloruro en el medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso yo digo, el cloruro está unido al cobalto y no hay duda. No es que acá hay atmósferas de coordinación, primeras esferas de coordinación, que se están intercambiando con el solvente y con los otros complejos. Esta es una especie bien definida desde el punto de vista de la composición de la esfera de coordinación. En el producto, cromo 3, ¿sí? También es una especie inerte, porque el cromo 3 está acá. Es un D3 que es inerte, está dentro de los que está pintado de rosa, rojo, que son las configuraciones inertes. Esto es, de vuelta, el cloruro que está acá. ¿Sí? Y no hay duda, no lo va a intercambiar con la solución. ¿Estamos? Y eso es importante, ¿sí? Porque cualquiera que sea el mecanismo que Taube quiera proponer, es difícil pensar en una ruptura del enlace cobalto-cloro, ¿sí? Porque es inerte,
Y es difícil pensar en una formación de un enlace cobalto-cromo 3 una vez que se haya producido el proceso redox. ¿De acuerdo? Entonces, todo sugiere que el cloruro tiene que entrar en el cromo antes de que se produzca la oxidación de cromo 2 a cromo 3, porque fíjense que el cromo 2, que es una especie con configuración D4 de alto spin, ¿sí? Es un D4, pero de alto spin, ¿sí? Está en el grupo de los verdes, de los que sustituye rápido. ¿Está bien? Entonces, daría la impresión de que la entrada del cloro, perdón, la entrada en la atmósfera de coordinación del cromo, del cloruro, se tiene que dar previa a la oxidación. ¿Está bien? Porque una vez que se produzca la oxidación a cromo 3, no va a intercambiar un agua por cloruro, pero existe el problema de que la única fuente de cloruro parece ser un cobalto 3 que no está dispuesto a soltar un cloruro de la esfera de coordinación, ¿sí?, antes de reducirse. ¿De acuerdo? Fíjense que al reducirse se forma un cobalto 2 de alto spin, y el cobalto 2 de alto spin, que es un D7, es una especie lábil, o sea que una vez reducido no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, estamos en un problema. ¿Sí? El cloruro tiene que estar en la esfera de coordinación del cromo 2 antes de la transferencia electrónica, ¿está bien? Y tiene que abandonar la esfera de coordinación del cobalto después de la transferencia electrónica. ¿Se entiende esta idea? Por otro lado, Taube hace un par de experimentos adicionales. Dice, bueno, ¿qué pasa si hago la reacción en presencia de cloruro en el medio? ¿Sí? Pongo cloruro en el medio, además de los complejos, y ya que estoy y tengo la oportunidad porque tengo isótopos distintos, pongo un isótopo distinto del que está presente en el complejo. La pregunta que se hace es, el cloruro, ¿en algún momento deja de estar en el cobalto para estar en la solución antes de estar en el cromo? Y la respuesta es no, porque si uno pone cloruro desde el principio de la reacción en el medio, el cloruro nunca se incorpora en el producto. ¿Está bien? Este cloruro que está acá viene necesariamente del cobalto y no puede venir de otro lado. Y daría la impresión por este experimento que nunca, nunca, nunca está libre en la solución. ¿Está bien? Por otro lado, ¿sí?, y esto es un poco lo que dijimos hasta ahora, la salida del cloruro en el cobalto 3 es lenta, ¿sí? La entrada del cloruro en el cromo 3 es lenta, el cloruro nunca está libre en la solución, la única alternativa que le queda a Taube es que la reacción involucre la formación de un compuesto binuclear puenteado por cloruro, donde el cloruro sigue coordinado al cobalto, ¿sí?, antes de la transferencia electrónica, pero ya está precoordinado al cromo, de manera tal de poder quedar en la atmósfera de coordinación, en la esfera de coordinación del producto. Déjenme que les muestre el mecanismo que propone Taube. Estos son los dos reactivos. Propone la posibilidad de formación de una especie, ¿sí?, una especie binuclear puenteada por cloruro. Este mu que está acá delante del cloruro está indicando que funciona como puente. Yo no sé si esto se los dio Pablo, me parece que no. ¿Está bien? Este mu cloro no quiere decir nada raro sobre el cloruro, es una forma de decir cloruro puente. ¿Está bien? Esta especie puenteada se ve involucrada en el proceso de transferencia electrónica, esto es, un electrón del cromo 2 es transferido al cobalto 3, para generar un cromo 3 y un cobalto 2. ¿Sí? Y después el puente se rompe con entrada de una molécula de agua para dar lugar a la formación de la especie de cobalto 2 y la especie de cromo 3, en donde ahora el cloruro que había funcionado como puente y que originalmente estaba unido al cobalto, queda unido al cromo. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Ok. Fíjense que acá,
parece haber 5 amoníacos unidos al cobalto 2 que no están en el producto neto de la reacción. ¿Sí? Estrictamente hablando no es un problema serio, porque este cobalto 2, pentamino acuo, sigue siendo un D7 de alto spin, que es lábil frente a la sustitución. Eso es lo que permitió que el enlace se rompiera acá y no acá, porque el enlace cromo-cloro es inerte. ¿Sí? Si este cobalto 2 es lábil frente a la sustitución de ligandos, en un medio acuoso, en donde hay montones de moles de agua, va a sufrir la sustitución sucesiva de los 5 amoníacos que hay acá hasta llegar al hexacuo. Y en el producto final, ¿sí?, producto de una cascada muy rápida de sustituciones desde acá en adelante, uno no encuentra nunca amoníaco unido a cobalto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Este mecanismo, ¿sí?, en el cual la transferencia de electrones requiere de la formación de un compuesto puenteado antes de poder producirse, se conoce como mecanismo de esfera interna. ¿Está bien? En algún punto en el mecanismo de la reacción, el reductor forma parte de la esfera de coordinación del ligando, del oxidante. Y el oxidante forma parte de la esfera de coordinación del reductor. ¿Está bien? O si quieren, el reductor, esperen que perdí el cursor, el reductor, que es esta cosa, se puede pensar como un ligando en la esfera de coordinación del cobalto 3, que es el oxidante. Y el oxidante, que es esta cosa, se puede pensar como un ligando en la esfera de coordinación del reductor. Por eso un mecanismo de esfera interna. ¿Sí? En términos más generales, y usando dibujitos que son más lindos, ¿sí?, la secuencia de pasos que uno espera es algo así como: uno tiene 2 complejos que viven muy alegres en la solución. Esos complejos están muy alejados entre sí, en equilibrio, ¿sí?, con una distribución, si quieren, o una asociación que se conoce como par de encuentro o complejo precursor. ¿Sí? Esto es, los reactivos pueden estar parcialmente asociados por interacciones electrostáticas y no mucho más, que los ponen muy cerca en contacto unos de otros, ¿sí?, dando lugar a la formación de un par de encuentro o complejo precursor. Normalmente en este complejo precursor hay una especie que es inerte desde el punto de vista de la sustitución, en este caso la que acá está marcada en rojo, para que tengo a alguien en la sala de espera. ¿Sí? Y hay una especie que es lábil en lo que tiene que ver con la sustitución de ligandos, que es la especie que acá está no sombreada, está en gris. ¿Sí? La especie lábil sufre la sustitución de un ligando en la esfera de coordinación que escapa, ¿sí?, para ser reemplazado por directamente el otro complejo, ¿sí?, coordinado a través de un ligando puente. Entonces, los reactivos se asocian electrostáticamente para dar un par de encuentro. Se produce una reacción de sustitución de ligando sobre el centro más lábil de los dos, en la medida en que existe un ligando que pueda actuar como puente. ¿Sí? Y eso lleva a un compuesto binuclear puenteado. En ese compuesto binuclear puenteado se puede dar la transferencia electrónica. Acá está representada como viniendo del que está aquí al que está acá. ¿Sí? Y posteriormente, habiéndose modificado la labilidad relativa de los dos centros metálicos, se produce la reentrada del ligando que salió de la esfera de coordinación de uno de los reactivos, o bien de una molécula de solvente, si es distinto que este ligando naranja que está acá, para dar lugar a la formación de los dos complejos que uno ya va a identificar como productos, todavía asociados. Asociados quiere decir uno cerca del otro, contenidos en una gran caja de moléculas de agua. Y finalmente se dará el escape de los productos, ¿sí?, que de esta manera cambiaron su estado de oxidación e intercambiaron
un ligando en el mismo proceso. ¿Sí? Entonces, en la reacción original que vimos acá, que no se ve nada porque está toda dibujada, tenemos un complejo, el otro complejo. Esta especie que está acá funciona como ligando, sustituyendo una molécula de agua en la esfera de coordinación de esta otra. Se forma un compuesto puenteado por cloruro, es imprescindible la presencia del cloruro. Se produce la transferencia electrónica en ese complejo puenteado y después se produce la ruptura, dando lugar a la formación del cobalto 2, porque el cobalto 2 era el extremo lábil, ¿sí? Y a la retención del cloruro por parte del cromo 3, que es el centro inerte. En esta otra reacción, muy similar en cuanto a estequiometría que pusimos acá abajo, no hay alternativa de ligando que pueda funcionar como puente. El cobalto hexaamino no tiene ningún ligando que pueda funcionar como puente y por lo tanto no puede oxidar al cromo 2 por un mecanismo de esfera interna. La oxidación va a transcurrir por otra vía, que es la que vamos a ver después, que en este caso en particular es mucho más lenta. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá esto? Una pregunta. Sí. Cuando hablaron del orden de la reacción, ¿cómo lo habían calculado? Perdón. A lo bestia. ¿Sí? La constante de velocidad tiene unidades de molar a -1, segundos a -1, que son unidades típicas de reacciones de orden 2. ¿Está bien? Y yo especulo, en realidad lo sé, pero digamos, podemos especular acá, que eso significa que es de orden 1 en cada uno de los reactivos. Podría ser de orden 2 en uno de ellos y de orden 0 en el otro, pero en este caso es de orden 1 en cada uno. El orden 2 proviene simplemente de la inspección de las unidades. Eso es todo. Ah, está bien. ¿Bien? Por supuesto que si uno agarra el mecanismo propuesto por Tauy y resuelve proponiendo condición de estado estacionario para todos los intermediarios puenteados, que puede haber acá, llega a una ley de velocidad de orden 1 en cada uno de los reactivos. Si tienen ganas, tarea para el hogar, diviértanse, se llega a eso. Es realmente fácil, pero bueno, lo pueden intentar. ¿Está bien? Bien, decía, tenemos un mecanismo, ¿sí?, que involucra muchos pasos. O sea, lo escribamos como lo escribamos. Fíjense que en esta versión de acá, estas dos especies directamente se encuentran para dar el compuesto puenteado. En la versión que está escrita acá es un poquito más sofisticado porque hay un paso de preequilibrio para formar un par de encuentro y recién en el par de encuentro se da la sustitución. ¿Sí? Pero digamos, lo escribimos de una manera o de la otra, la verdad es que tiene muchos pasos. ¿Sí? Tiene un conjunto de pasos que llevan hasta el momento en el cual se forma el complejo puenteado. ¿Sí? Viene después una barrera a superar que está asociada a la transferencia electrónica para dar lugar a la formación de un complejo puenteado en donde los estados de oxidación ahora están cambiados porque se dio un proceso redox. Y finalmente lo que tiene que pasar es que el producto de la reacción, el producto binuclear de la reacción, tiene que disociarse, ¿sí?, y el par sucesor, digamos, que queda una vez que se produjo la disociación de esos iones, tiene que separarse para llevar a la formación de los productos tal como los conocemos. ¿Sí? Entonces, los perfiles de energía potencial o de energía libre, en este caso, en función de coordenada de reacción, involucran muchas barreras, muchos mínimos, y por supuesto que existen muchas alternativas respecto de qué barrera es más alta que cuál. Por ejemplo, en la versión que está representada acá, la barrera más alta es la que está asociada al paso de transferencia electrónica. ¿Está bien? Es lo que está identificado como el paso de transferencia electrónica, es el limitante de la velocidad del proceso. Esto es, en el proceso hay montones de pasos con barreras a superar, y uno de ellos, que es el que tiene la barrera más alta, en principio es el que limita la velocidad del proceso. ¿Está al paso, lo que llamamos el paso lento? ¿Está bien? Está mal llamarlo el paso lento, digo, porque está claro que
si este paso, déjenme que perdí de vuelta el cursor, si este paso es lento, el siguiente estrictamente transcurre a la misma velocidad y este también, porque este no puede ir más rápido que la velocidad a la cual este paso le entrega el reactivo. Y este no puede ir más rápido que la velocidad a la cual el paso anterior le entrega el reactivo, y así. Entonces, estrictamente en estos mecanismos en los cuales hay una sucesión de pasos, todo funciona a la misma velocidad. Entonces, no es que hay un paso lento, lo que hay es un paso, o puede haber un paso, que es el que limita la velocidad de todo el proceso. ¿Está bien? Ahora bien, una alternativa es esta, ¿sí? El paso de transferencia de carga es el que limita la velocidad del proceso y es una alternativa muy común, es lo más habitual en estos mecanismos de esfera interna. ¿Está bien? Es un poco la situación que estamos viendo acá. Perdón, no entendí ¿Está por qué bien? decía que todas las velocidades de todos los picos esos eran la misma, no entendí. Porque cuando uno tiene una secuencia, a ver, lo voy a decir en dinero, ¿está bien? Yo te doy dinero a vos, que se lo das a otro, que se lo das a otro y se lo das a otro. ¿Está bien? Si vos entregás el dinero lentamente al que viene después, ¿sí? No importa que el que viene después tenga una mano rápida para pasarle al de al lado. No va a poder entregar el dinero más rápido que lo que vos se lo des. ¿Está bien? Vos le limitás la velocidad a la cual él puede seguir entregando el dinero. No importa que intrínsecamente tenga la posibilidad de hacerlo más rápido. Entonces, en estos mecanismos en los que hay una sucesión de pasos, cuando uno encuentra un paso, ¿sí? que determina la velocidad porque es muy lento, a partir de ahí el proceso va a la velocidad de ese paso. No puede ir nunca más rápido que eso. Porque no se forman los intermediarios a la velocidad correcta para ir más rápido. ¿Entienden? Creo que sí, gracias. Ahora bien, esta es la alternativa más común. El paso de transferencia de carga es el que limita la velocidad. ¿Sí? Esto es, uno mira acá, uno tiene una especie lábil desde el punto de vista de la sustitución, así que no impone ninguna restricción a la velocidad del proceso, se forma rápidamente la especie punteada y es en esa especie punteada en donde aparece el impedimento cinético entre comillas, porque la reacción es razonablemente rápida, es una constante rápida. Digo, aparece el impedimento cinético para que el proceso pueda seguir andando. Una vez que se produce la transferencia de carga, se genera el cobalto 2, que es lábil, y otra vez, a partir de ahí, el proceso se acomoda a lo que le pidan. ¿Está bien? No, eso no impone una restricción para hacer que el proceso vaya más lento.